Bienvenidos compañeros. En esta ocasión estaremos revisando el tema acerca de la educación a distancia. En esta lección revisaremos la definición de educación a distancia, los elementos que las conforman, las diferentes generaciones que pasaron para llegar a la actualidad, sobre cómo la conocemos, cómo trabaja, las características que la conforman y la hacen un tipo única de educación, así como las ventajas y desventajas que nos ofrecen, los pros y los contras que tenemos al estudiar bajo esta modalidad educativa. Sin más de preámbulo, comenzamos. La educación a distancia es el proceso de enseñanza y aprendizaje que ocurre mediante la interacción de instructores y estudiantes, entre los cuales existe una separación de espacio y tiempo. Para compensar esta separación entre el educador y el estudiante, es necesaria la intervención o mediación de alguna forma de tecnología de información y comunicación. Esto nos lo dice Cookson. Primera generación de los sistemas de educación a distancia. En esta ocasión nos estamos refiriendo a los sistemas de correspondencia. Esta es la manera tradicional y a la vez más conocida de la educación a distancia, ya que comúnmente se considera como la educación que es semejante, que maneja un método de correspondencia, ya sea como cartas y documentos escritos. Posteriormente, el advenimiento de la televisión auguró una transformación en las formas de enseñanza a distancia. En 1950 se empezó a usar televisión de difusión nacional con propósitos educativos. Esta etapa en la que se integran las innovaciones de radio y la televisión es reconocida como la segunda generación de la educación a distancia. Tercera generación, caracterizada por la utilización de sistemas multimedios como textos, audio, videos y sistemas basados en computadoras. Antes del surgimiento del Internet se desarrollaron muchos programas educativos con base en las combinaciones de distintas tecnologías de la información y comunicación, TICs. Estos materiales se repartieron de diversas maneras con el fin de que los estudiantes aprendieran sin recurrir a un maestro presencial. Cuarta generación, sistemas basados en Internet, textos, audios, videos, basados en computadoras, bases de datos y bibliotecas electrónicas. Esta es la generación vigente en la cual vemos una convergencia en la web con los elementos de todas las generaciones anteriores. Con una mínima inversión económica se tiene la ventaja que los instructores brindan oportunidades de aprendizaje a personas que de otro modo no la tendrán. Se requiere un mínimo de equipo de hardware y software para poder formar redes o comunidades de aprendizaje. Características. La separación de profesor y estudiante. Es una de las características generales de la educación a distancia y a la que más alusión se hace como propia de esta modalidad de estudio, ya que consiste en el no contacto cara a cara o comunicación no directa, y a diferencia de las que se da en el aula en un modelo tradicional. Implica una separación en tiempo y espacio entre el profesor y el estudiante. El uso de medios técnicos. Se consideran como recursos facilitadores del aprendizaje los materiales, y estos pueden ser impresos, audio, videos, informáticos o canales de comunicación como el correo postal, teléfono, radio, televisión, que se utilizan para emitir mensajes educativos. La organización de apoyo y tutoría. En la enseñanza cara a cara, que es la forma tradicional de aprender, existe una tendencia marcada en que el docente siga siendo el responsable directo de la instrucción en el aula, creando así una dependencia con el estudiante, lo que contrasta con quienes aprenden por sí solos únicamente por esfuerzo personal. La educación a distancia tiende a ser tutelada. Esto no cae en alguno de los casos extremos que hemos referido, sino más bien parece ser una fase intermedia entre uno y otro, pues el docente se convierte en facilitador o guía del aprendizaje a través de comunicación para apoyar al estudiante en su estudio independiente. Aprendizaje independiente y flexible. El estudiante puede avanzar a su propio ritmo, con un estilo y método de aprendizaje elegidos por él mismo, organizar sus espacios y tiempos de estudio según sus necesidades, lo cual requiere el desarrollo de su voluntad y habilidades para aprender a aprender y aprender a hacer, por lo que el aprendizaje depende principalmente del estudiante más que del docente. Comunicación bidireccional. La comunicación entre docente y estudiante con un feedback, o sea, retroalimentación, es indispensable en todo proceso educativo, ya sea presencial o a distancia. Sin embargo, varios autores destacan esta característica en la educación a distancia a fin de descartar la creencia de que en ella la comunicación es solamente unidireccional. Los estudiantes pueden establecer un diálogo a través de sus materiales de estudio y de las vías de comunicación, encontrando así respuestas a sus interrogantes tanto en sus propios materiales de estudio como por el profesor o tutor y entre sus propios compañeros. Los avances tecnológicos ponen a disposición de profesores y estudiantes una serie de medios que permiten salvar los obstáculos tempoespaciales,
por lo que esta comunicación se considera como el rasgo diferencial más característico de la educación a distancia. Comunicación masiva. Esta característica se refiere al manejo de información orientada a numerosos sectores de población, ya sea dentro del mismo territorio o de otros, esto es, se vienen eliminando las fronteras de tiempo y espacio. Enfoque tecnológico. La tecnología es una actividad social centrada en el saber hacer, es decir, en el qué, por qué y para qué se hace, mediante el uso racional, planificado y creativo de los recursos materiales y de la información propios, en este caso de la educación, que ayuda a brindar respuestas a necesidades detectadas. Procedimientos industriales. La producción y distribución masiva de materiales pone en riesgo su flexibilidad al propiciar una estructura rígida que dificulta su adaptación a las necesidades de los estudiantes, por lo que tampoco es un rasgo determinante en la educación a distancia. Ventajas y desventajas. Ventajas. Mayor interactividad entre los alumnos y la tecnología. Mejor y mayor acceso a grandes cantidades de información. Individualización del aprendizaje al ritmo de cada alumno. Retroalimentación continua. La rapidez al acceso e intercambio de información, rompiendo así las barreras espaciotemporales. Estimula en los alumnos el desarrollo de varias habilidades, tales como la de comunicarse, desarrollar la autonomía personal y el espíritu crítico. Orienta y regula el proceso de aprendizaje y facilita el control al estudiante. Contribuyen al desarrollo formativo del alumno, de su actividad mental, actividades y valores. Potencian el desarrollo de la creatividad y ahorro de dinero. Desventajas. Se puede generar una desconfianza ante la falta de comunicación concurrida entre el profesor y el alumno, sobre todo en el proceso de evaluación de aprendizaje del alumno. Otra gran desventaja radica en el aislamiento que se puede llegar a dar entre seres humanos, eliminando así la interacción social física. La pasividad del alumno frente a este medio, pues lo puede percibir como un medio sencillo. Falta de una estructura pedagógica adecuada, lo cual dificultará al estudiante sus procesos o métodos de aprendizaje si no los comprende o los realiza adecuadamente.